tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio que diseñamos para estar en contacto con vos, para que podamos hablar de cosas importantes, trascendentes. Es el objetivo de todo lo que estamos editando y preparando este material para que llegue a tus manos, que conozcas a Cristo y si ya le conoces, que seamos juntos cada vez más parecidos a Cristo. Quiero compartir con ustedes una reflexión que está basada en el libro de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, que se los quiero leer. Y quiero que me acompañes. Si tenés una Biblia a mano, lo podés buscar. Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante. Si tenés tu celular a mano, también me podés seguir. Como siempre, yo lo leo en la versión NTV, pero si tenés la versión Reina Valera impresa, me podés seguir desde ahí, y si tenés la aplicación en el celular podés cambiar la versión o la podés dejar ahí en Reina Valera. Dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Es bastante claro lo que acabamos de leer, pero quiero rescatar algunos puntos que me parece interesante que tengamos en claro acerca de quién es Cristo. En primera instancia tenemos que decir que esto que acabamos de leer, esta porción de la Biblia, en resumen, se trata de Cristo. El centro de todo es Cristo. No solamente de esto, sino que si hacemos un análisis más amplio, la Biblia de tapa a tapa habla de Cristo. En el Antiguo Testamento quizás no de una forma directa, como en el Nuevo Testamento, pero sí está presente desde la creación, desde el Génesis en adelante. Pero eso es otra predicación. Así que vamos con lo que quiero compartir hoy. Algunos puntos que quedan en claro que acabamos de leer. Lo primero es que Cristo es la imagen de Dios. En un momento confrontan a Jesús y le preguntan: Jesús, queremos ver a Dios. Y Jesús, parafraseando, le dice: bueno, no les he dicho que el que quiere ver a Dios, el que ve al Hijo, ve a Dios. ¿Quién era el Hijo? Él. En definitiva, lo que dijo es: el que me ve a mí, ve a Dios. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, Cristo es la imagen de Dios. ¿Querés saber cómo es Dios? Tenés que mirar a Cristo. Un segundo punto: todo fue creado en Él. Y no solamente todo fue creado en Él, sino que fue creado en Él, fue creado por Él y fue creado para Él. En otra parte de la palabra, habla de Jesús como el Verbo. Y dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo cobra acción, por eso yo te decía hace un ratito que Jesús está presente de principio a fin en la Biblia. La esencia de Jesús, la palabra creadora en el Génesis, cuando Dios dice sea la luz, sea esto, ese verbo, esa esencia creadora es Jesús mismo. Por eso después en la Biblia se lo escribe como el verbo. El verbo es una acción. Y el poder creativo de Dios a través de Cristo estuvo presente ahí. Ahí tenemos una prueba de que toda la Biblia trata de Cristo. Bien, siguiente punto. Cristo, Jesús, es anterior a todo. O sea, Él existe desde
siempre. Es anterior a las cosas como las conocemos hoy, es anterior a la historia, es anterior. Él es primero. Un cuarto punto muy interesante y muy importante tener en claro es que Cristo es la cabeza de la iglesia y es su iglesia. No es mía como pastor, no es del fundador de la iglesia, no es del hermano que puso un ladrillo en la iglesia, para nada. De hecho, en este tiempo estamos entendiendo realmente lo que es la iglesia. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros, los que pusimos nuestra vida a nombre de Cristo. Lo otro, generalmente mal dicho iglesia, en realidad son templos, son salones, no es más que eso. Pero bueno, la iglesia es de Cristo, no es mía. De hecho, yo soy pastor de Comunidad Cristiana Central acá en Neuquén. Y yo desde el principio, desde que me tocó asumir esta responsabilidad al frente de esta congregación, dije y dejamos muy en claro con Vale, con mi esposa, que nosotros reconocíamos que la iglesia es de Cristo y que Comunidad Cristiana Central es una congregación, parte de la iglesia que Dios tiene en la ciudad de Neuquén, que es donde estamos, que es parte de la iglesia de Argentina, que es parte de la iglesia a nivel mundial, porque Dios va a venir a buscar una iglesia, no viene a buscar congregaciones separadas, sino que nosotros somos parte de esa iglesia, una congregación que es parte, entendiendo que esta congregación le pertenece a Cristo, a nadie más, y que yo tengo la responsabilidad, el privilegio enorme de en este tiempo estar al frente, pero siempre teniendo en cuenta que todo le pertenece a Él. Y avanzando un poquito más, la plenitud de todo está en Cristo mismo. En la versión NTV dice muy claro que a Dios le plació habitar en Cristo en plenitud, es decir, todo Dios estaba dentro de Cristo, y Cristo mismo es Dios. Un sexto punto, y acá es donde yo también quiero hacer mucho énfasis, tiene que ver con lo que veníamos hablando la semana pasada, que también fue Semana Santa, y todo lo que fue el sacrificio de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, que fue lo que nos acercó la salvación, nos puso la salvación al alcance nuestro. Y dice muy claro acá Pablo, cuando está desarrollando la carta a los Colosenses, que Dios a través de Cristo reconcilió todo con Él mismo. La iniciativa fue de Dios, no fue del hombre. En el día de ayer, o antes de ayer, tuvimos en una célula una revelación, por así decirlo, sobre una idea que nos quedó dando vuelta y nos marcó mucho a quienes participamos de esta célula, que es Pastoral Familiar, y es lo siguiente: Dios siempre sale al encuentro del ser humano. Esto está establecido desde Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen las instrucciones que Dios les había dado, y esa desobediencia puso una distancia enorme entre el ser humano y Dios. Sin embargo, Dios, sabiendo que habían cometido el error, sale al encuentro, como salió cada día antes de esto, a encontrarse con Adán y Eva, sus amigos. Ellos tenían una relación cara a cara. Siempre Dios sale al encuentro. A partir de ahí, más adelante lo podemos ver en una parábola, la del hijo pródigo, cuando el hijo está volviendo después de haber malgastado toda su herencia, es el padre el que sale al encuentro del hijo. ¿Por qué? Porque hay un amor incondicional. Y yo te quiero decir hoy, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que vos puedas hacer que haga que Dios deje de amarte. Dios ya hizo todo lo que estaba de su parte, ya a través de la muerte de cruz, de Cristo en la cruz, reconcilió todas las cosas, puso todo lo que había que poner, todo lo que nos faltaba, que iba a ser imposible que pudiésemos saldar nosotros. Él lo hizo, y solamente lo que falta para que tengamos una relación plena con Él es decidirnos por Él. Solamente eso, es creer en Él y, como les digo siempre, poner nuestra vida a nombre de Él. Es lo único. Todo lo demás Él ya lo hizo. Y Él está con los brazos abiertos, esperando que nosotros tomemos la decisión. Y esto es lo que quiere decir Pablo cuando habla de que Él, por medio de Cristo, reconcilió todas las cosas consigo mismo. Nosotros nos habíamos separado por causa de la desobediencia original, pero Él puso a Cristo como un puente y solamente tenemos que decidir cruzarlo. Una frase que marcó esta reflexión, cuando estaba trabajando en ella para compartirlas con ustedes,
la verdad que también suena fuerte, pero me abrió mucho la cabeza respecto a lo que estamos destinados a hacer. Jesús, según lo que habla acá Pablo en Colosenses, es la imagen de Dios. Pero no solamente es la imagen de Dios, sino que también es lo que el ser humano, es decir, vos y yo, estábamos destinados a hacer. Entonces la frase literalmente te la leo. Dice, Cristo no solo muestra lo que es Dios, sino lo que el hombre estaba destinado a hacer. Y ahí cambia un poco algunos pensamientos que uno puede llegar a tener. ¿Cómo te puedo justificar esta frase? En primera instancia, ya en el Génesis, cuando fuimos creados, Dios dijo que nos iba a diseñar y nos hizo de hecho a su imagen y semejanza. Después nos vamos al otro extremo. El autor de Efesios en el capítulo 4 dice que debemos llegar a ser a la estatura de Cristo, es decir, pone a Cristo como meta, lo pueden llegar. ¿Me entienden? Entonces ahí cobra sentido esta frase. Cristo no es solo la imagen de Dios, sino también es la imagen de lo que el hombre estaba destinado a ser. Ahora, si ese era nuestro destino y por causa de la desobediencia, por causa del pecado, fuimos separados y ese destino se corrompió, a través del sacrificio de Cristo otra vez tenemos la posibilidad de alcanzar nuestro destino. Ahora es un proceso que dura toda la vida. Pero primero te quiero dar un ejemplo de algo que vemos todos los días para que entiendas un poquito a qué nos referimos cuando estábamos destinados a ser como Cristo. Que Cristo es la imagen de lo que estábamos destinados a ser. Todos tenemos más o menos alguna idea de construcción, quizás no construyendo en sí, pero sí el anhelo de construir, o uno imagina cuando va a construir su casa qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, más o menos tiene una idea. Y te quiero poner en esta situación, en una condición ideal donde los recursos no importan, es decir, tenemos todos los recursos que queramos disponibles. Entonces queremos construir nuestra casa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un terreno. Casas flotantes en el aire no existen. Aún, no sé más adelante, aún no existen. Es decir, necesitamos mínimamente un terreno. Y una vez cuando tenemos el terreno, lo primero que vamos a hacer si tenemos recursos ilimitados es hablar con especialistas. Es decir, con un arquitecto, con un ingeniero, con un estudio que englobe todo lo que es el diseño, la proyección y la ejecución de la obra. Entonces, teniendo el terreno, tenemos el dinero, vamos a un estudio, le planteamos lo que queremos más o menos, y cuando se echa a andar todo esto, ¿qué hace el estudio? Te hace los planos. No sé cuántos de ustedes han visto planos, pero los planos te dan más o menos una idea de lo que va a ser, con medidas y cuentas y cosas ahí que uno no entiende, pero que le dan sentido a lo que se va a construir. Dentro de esos planos hay muchísima información necesaria para llevar adelante la tarea de la construcción. Y también, después, con el tiempo, es decir, ahora se está trabajando mucho lo que son proyecciones en 3D. Es decir, en una computadora te construyen la casa con los ambientes a escala, te pintan la casa, te ponen las personitas ahí. Es todo a escala y es prácticamente como que te tomas un taxi al futuro. Vas a tu casa en el futuro, haces un video de tu casa en el futuro ya terminado y volvés. Una cosa así, más o menos son estas proyecciones que yo veo. Ahora, teniendo esas tres cosas, vos te vas al terreno, una vez que está hecho, te vas al terreno, pones una mesita, desplegás el plano, pones la computadora, la notebook ahí al costado con la proyección en 3D. Entonces te invito a hacer esto. Vos estás parado frente al terreno, levantás la mirada y el terreno está en bruto. Es decir, hay yuyos, maleza, desniveles, escombros de proyectos anteriores que fracasaron por X motivo, pero está en bruto. Mirás el plano de tu casa y más o menos va cobrando sentido. Mirás la proyección en 3D y parece que ya estás ahí adentro, pero estás mirando la proyección en 3D, en tercera dimensión, y parece que estás adentro de la casa. Volvés a levantar la mirada y ¿qué tenés? Al terreno en bruto. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente cuando nosotros recién nos encontramos con Cristo llegamos prácticamente como este terreno en bruto, con proyectos o con historias o con algunos fracasos de construcción en nuestra vida.
desniveles, etc. Todos llegamos a esta situación y adoptamos el diseño de Cristo. Los planos es la palabra y la proyección en 3D es Cristo mismo, es la obra terminada, Él es la obra terminada. A ese nivel tenemos que llegar. Entonces, Pablo, cuando habla justamente de la plenitud de Cristo, está hablando de esto. Él es el diseño terminado. Él es el diseño perfecto, el diseño sublime. Ya finalizado 100% con todos los detalles, ese es Cristo. Todos los demás estamos en un proceso de ser cada vez más parecido a Él. ¿Y a dónde quiero llegar con esto y con qué quiero cerrar? Hay algunas situaciones que podemos sacar de acá en la cual podemos identificarnos cada uno de nosotros. Si aún no has tenido ese encuentro cara a cara con Cristo, quizás estés como este terreno, con mayor o menor desnivel, capaz que tenés todo parejito, pero si no tenés a Cristo no tenés nada. Y está esa sensación de vacío, y yo te invito a adoptar y poner tu nombre a vida de Cristo, adoptar este proyecto. Esa es la invitación que te hago. Si no conoces a Cristo, conocele. Te he hablado muchas veces por este medio, de que Él está a una oración de distancia. Él hizo todo lo necesario, todo lo que le correspondía a Él y más para acercarse a vos. Simplemente falta tu decisión para comenzar este proyecto que es emocionante, que hay dificultades y hay problemas, sí las hay. El que te diga que conoces a Cristo y no tenés más problemas, te está mintiendo, porque vas a tener problemas. Él nunca prometió una vida sin problemas, al contrario, Él te prometió fortaleza y te prometió paz, independientemente de las situaciones, y te prometió fuerzas y sabiduría disponibles para cada uno de nosotros para enfrentar esos problemas, entendiendo que si lo amamos a Él, todas las demás cosas nos ayudan a bien. Ahora, si le conociste y en algún momento te alejaste por el motivo que sea, que no te dé vergüenza volver a Él. Que no te dé vergüenza volver a Él. Nosotros tenemos los brazos abiertos, te estamos esperando, pero quien más te espera con más ansias es Cristo mismo. Porque como te dije al principio, no hay nada que puedas hacer para que Él deje de amarte. Entonces el amor de Dios incondicional está ahí, disponible. Solamente falta tu decisión. Quienes ya llevamos años en este caminar, siendo cada vez más parecidos a Cristo, te digo una cosa. Primero, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo por seguir caminando. Pero no lo digo para desanimarte, sino que lo digo para animarte, al contrario, a que juntos caminemos mirando a la persona de Cristo. Él es la obra terminada. Nosotros seremos más o menos parecidos a Él cuando Él nos venga a buscar y estemos con Él nuevamente en la eternidad. Mientras tanto, en esta vida tenemos que ir aprendiendo a ser cada vez como Él, a amar como Él amó, y Él amó de una forma incondicional, a ver como Él vio, y Él no veía, no se quedaba con lo que veía en sus ojos, Él veía el interior de la persona. Necesitamos aprender a sentir como Él sintió. Ver con sus ojos quiere decir ver según su perspectiva. Y para eso le tenemos que conocer cada día más. Y sí, debemos reconocer que nos falta mucho, pero cada vez nos falta menos. Y vamos a terminar bonitos. Es un dicho que tiene mi papá. Estamos quedando bonitos, dice él, a medida que vamos avanzando en este proceso. Pero bueno, quería dejarte con eso. Dios está disponible para vos si nunca tuviste un encuentro con Él. Dios está disponible para vos si en algún momento tuviste ese encuentro y por el motivo que sea te alejaste, que la vergüenza ni el miedo sea un motivo que te prohíban mirarlo a Él nuevamente, y los que estamos mirándole continuamente, la palabra también nos da una advertencia, que los que estemos firmes tenemos que tener cuidado para no caer, porque seguimos siendo humanos, seguimos siendo imperfectos y seguimos necesitando plenamente la ayuda de Cristo para seguir adelante. Así que te dejo con esto. Dios te bendiga a vos, Dios te bendiga a tu familia, y espero, anhelo y oramos con el equipo de que realmente Dios tenga la posibilidad de encontrarse con vos.
Él hizo todo lo posible. Vos haces tu parte. Y te aseguro que las cosas empiezan a cambiar. Dios te bendiga.